Según el resultado de la encuesta permanente de hogares realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y que se confirmó el pasado 1 de abril, de 45 millones de habitantes que tiene el país, 16 millones son pobres. Y la franja etaria de esa pobreza, el 52%, son jóvenes de 0 a 14 años. Preocupa y mucho el futuro de estos jóvenes argentinos. Una preocupación que tenía hecha carne el padre Atilio Rosso, el fundador del movimiento Los Sin Techo aquí en la ciudad de Santa Fe, que siempre trabajó bajo la consigna que la inclusión se lograba con un trabajo, con una vivienda digna y también a través de la educación. Hoy sus dichos, sus palabras, su oratoria estaría más vigente que nunca. Así lo recordamos. Se cumplen 10 años del fallecimiento del padre Atilio Rosso. El movimiento de los sin techo un día dijo: los hijos de los sin techo son nuestros hijos. Responsabilidad que asumimos desde la libertad. Responsabilidad que asumimos de nuestra condición de hombre y de nuestra condición de hijos de Dios. Un eslabón que significa mucho para esta realidad, para este mundo de niños que se les presenta un futuro difícil en su crecimiento, en su capacidad de entendimiento. Es un hecho, me parece, que nos tiene que llamar a reflexión a toda la sociedad, que nosotros somos responsables de estas vidas y que tenemos que buscar todos los caminos posibles para que estos niños desarrollen su inteligencia. Queremos cumplir con la meta: 0 hambre y todos los chicos en proceso de alfabetización. Así lo recordábamos al religioso que dejó un enorme legado a la ciudad y que sigue con el trabajo del movimiento Los Sin Techo. Quien tomó hoy la posta en la dirección de esta ONG lo recuerda así a una década de su partida. El padre Atilio Rosso, con una profunda fe cristiana y su obsesión por la educación y su idea de transformar la sociedad. El amor al prójimo fue su llama, la que dejó encendida para quienes aún trabajan para el movimiento Los Sin Techo. Se cumplen 10 años del fallecimiento del padre Atilio Rosso, fundador del movimiento Los Sin Techo. Un sacerdote formado en el umbral del Concilio Vaticano II, con una visión evangelizadora que salía de los cánones tradicionales, supo entender el mensaje de la pobreza y transformó la fisonomía de los barrios más postergados de la ciudad, dignificando a los que menos tienen. Atilio, con su visión casi de estadista, tanto en lo social, en lo político y más en lo religioso, yo creo que él de alguna manera en su prédica permanente, porque era un converso de su fe, él había asumido un poco las miserias y los dolores de la humanidad. Y ya en aquel momento planteaba un poco el sentido del sufrimiento, el sentido del dolor y la gran solución para lo que él era ese problema, que para él consistía en la resurrección de Jesucristo. Entonces él entendía que no era lógico la muerte, no era lógico el dolor, no era lógico el sufrimiento, no era lógico que la persona no sea feliz. Lo que pasa es que había un origen de esa falta de lógica, y que ese origen era el pecado que había quebrado la relación del hombre con Dios. Entonces todas estas circunstancias, por supuesto, eran tristes, pero eran sufridas, pero él hacía siempre una diferencia. Para que el hombre religioso viva intensamente su fe, nunca debería ser triste. Podría sufrir mucho, pero nunca ser triste, porque el sufrimiento, aunque sea doloroso, tiene siempre la perspectiva de la resurrección al tercer día. El primer ejemplo de dolor lo dio Jesucristo, cuando en el último momento el Hijo de Dios: ¿por qué me han abandonado? Todos tenemos que decir en ese momento: ¿por qué nos han abandonado? Pero gracias a Dios, después de Jesucristo, tenemos la certeza que la respuesta a eso está la alegría de la resurrección. Así que eso que ya lo planteaba él espiritualmente, por eso muchos le decían, tenían miedo a hablar con Atilio porque hablaba de la muerte. Pero justamente Atilio decía que
la muerte había sido vencida, por eso no tenía miedo de hablar de la muerte. No era un final, la muerte había sido vencida, así que había que hablarla en la dimensión de la resurrección. Ese que fue el mensaje de hace 10 años y hace 15 años, que está perfectamente vigente para el hombre religioso. Y para que no es religioso, también tiene una perspectiva de trascendencia del hombre. A veces es difícil decirlo porque él era tan creativo que uno a veces no se anima a pensar, a pesar de que estuvo tanto tiempo con él, qué es lo que estaría haciendo. Pero como la problemática que él vivió se sigue de alguna manera sosteniendo, con distintas características, con informática, con más comunicación, pero el pecado, el dolor, la ausencia, el sufrimiento de los pobres sigue estando. Así que yo creo que el movimiento se ha mantenido fiel a lo que ha hecho. Y es justamente en estos días que se cumplen los 10 años de su despedida de nosotros, su partida al cielo, se está generando el movimiento una alternativa que él ya la había resuelto hace un tiempo, que era Santa Fe sin rancho. En este momento el movimiento está avanzando con pasos muy serios a nivel político, a nivel económico, para otra vez proponerle a la ciudad de Santa Fe que tiene que estar sin rancho, porque en un rancho no se puede vivir. Ni yo, que no soy pobre, ni el que me escucha que no es un pobre, puede vivir más un día en estos ranchos. Así que está otra vez, digamos, impulsada, y tenemos perspectiva muy concreta de iniciar una campaña muy fuerte para que en Santa Fe vuelva a no haber ranchos, que era un poco el objetivo de él. Porque de ese hábitat normal surgía todas las posibilidades del hombre, de la educación, de la alegría, de la esperanza, de la fiesta, del futuro, en un rancho con chapas, con viento, con cartón, con frío, con calor y con miedo. Es muy difícil que el hombre se sienta liberado.